En esta ocasión el tema es microscopía en las ciencias de la Tierra. ¿Qué vemos? Y la va a impartir la doctora Marina Vega, y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Marina Vega obtuvo el título en Química y el de Maestría en Ciencias en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Ingeniería de Materiales en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias en el año 2008 por la UNAM. Actualmente es técnico académico titular C del Centro de Geociencias y es investigadora nacional nivel 1 del SNI. Su trabajo se ha desarrollado a cargo de diversas técnicas de caracterización aplicadas a materiales geológicos y nanomateriales como la difracción del rayos X, la microscopía electrónica de barrido y la espectroscopía de infrarrojo. Ha participado como coautora en más de 30 publicaciones, tanto en revistas especializadas como arbitraje, artículos en extenso en congresos y capítulos de libros. Ha impartido cursos formales a nivel licenciatura y posgrado en el área de química, estructura de los materiales y técnicas de caracterización, así como cursos cortos de difracción de rayos X, microscopía electrónica. También colabora en publicaciones especializadas como la Revista Mexicana de Ciencia Geológica. Su trabajo actual incluye también el área de la química ambiental con proyectos para el estudio de remoción de metales contaminantes de aguas residuales por medio de biomasa. En este campo ha codirigido 10 tesis de licenciatura y 2 de maestría. Sin más, los dejo con Marina Vega. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí. ¿Qué será mejor? ¿Dejo la cámara prendida o la...? Sí. Okay, perfecto. Bueno, entonces les voy a hablar esta tarde sobre la microscopía. La microscopía pues es una serie, una área de estudio, reúne una serie de técnicas y de metodologías con el fin de poder observar detalles de cosas pequeñas que no alcanzamos a observar con nuestro propio medio visual, ¿no? Que son los ojos. Entonces, regularmente cuando escuchamos el término de microscopía, lo que nos imaginamos es pues la observación de algún bichito, bacterias, células, tal vez glóbulos rojos, ¿no? Alguna vez hicimos ese experimento en la secundaria o en la escuela, tal vez microorganismos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con las ciencias de la Tierra? Es decir, asociamos mucho el uso de los microscopios a las áreas biológicas, a las áreas de la medicina, de las neurociencias incluso, pero tal vez no es tan sencillo identificar qué es lo que podemos obtener con esta técnica en el área de las ciencias de la Tierra. Y eso es lo que quiero exponer hoy. Entonces vale la pena definir qué es esto de las ciencias de la Tierra. Pues es un conjunto de disciplinas cuyo objetivo es el estudio del planeta Tierra y su interacción con el universo, así como la evolución de los seres vivos que habitan sobre él. Entonces, pues esta área de estudio, estas ciencias de la Tierra, pues como estamos observando, abarcan pues todo un mundo, todo nuestro mundo. Entonces, pues es algo bastante complejo, bastante completo y bastante vasto, ¿no? Entonces, pues en el área de las ciencias de la Tierra están los científicos, aquellos que se dedican pues más específicamente al estudio de rocas, de suelos, de minerales, ¿no? Pues con el fin de ir conociendo cómo está constituido nuestro planeta en esos términos, ¿no? Habrá los que se dedican a estudiar la atmósfera, la lluvia, el clima, ¿no? Para conocer nuestro planeta desde ese otro punto de vista. Hay aquellos que se dedican a estudiar el agua, ¿no? Los océanos y también especies que habitan en él. Están los que se dedican a estudiar más bien como ríos o el agua subterránea, todos nuestros recursos hídricos, ¿no? Y también están pues los que se dedican a estudiar la evolución de la vida en el planeta,
cómo se fue dando todo este fenómeno de la vida en el planeta. Y por supuesto también están los que quieren ver más lejos, ¿no? Los que ven más allá de nuestro planeta, los que estudian los astros, ¿no? Las estrellas, los otros planetas y la interacción, por supuesto, con nuestro propio planeta. Entonces, ¿cómo es que la microscopía nos va a ayudar a estudiar todo esto, ¿no? Que suena tan complejo. Bueno, vamos a definir primero entonces qué es un microscopio. De manera muy general, pues es un instrumento que genera una imagen amplificada de un objeto. Entonces, bajo este término, ¿serán estos considerados microscopios? ¿Qué piensan ustedes? Bajo ese término, sí, ¿no? Bajo ese término, pues efectivamente estas que son lentes, ¿no? Estrictamente las llamamos más bien lentes, pues podrían formar también un sistema de microscopio, les llamamos microscopios simples. Sin embargo, pues los microscopios han ido evolucionando a lo largo de nuestra historia y ya desde 1600 se crearon lo que conocemos como microscopios compuestos. En la lupa, por ejemplo, tenemos una sola lente, ¿no? Entonces, por eso lo manejamos como un microscopio simple. Los microscopios compuestos constan ya de al menos 2 lentes que nos van a ayudar o nos van a permitir aumentar ese poder de amplificación y nos van a permitir jugar un poco más con ciertos parámetros para obtener más información. Entonces, pero bueno, básicamente esos eran los primeros prototipos de microscopios. Aquí tenemos una lente. En esta parte de abajo iría la muestra que queremos observar. Entonces la lente que está más cerca a ella la conocemos como una lente objetiva porque está cerca del objeto. Y luego está una estructura aquí larga, es un tubo prácticamente donde al final se encuentra una segunda lente que le llamamos ocular porque es justo aquí en donde nosotros pondríamos nuestro ojo para poder observar esa imagen que me está generando este juego de lentes. Ya actualmente pues los microscopios pueden ser muy complejos, muy sofisticados. Tal vez este prototipo de la izquierda pues nos es familiar porque en las escuelas pues contamos con ese tipo de microscopios, ¿no? En la secundaria, por ejemplo. Y bueno, nuevamente vemos esta misma configuración, ¿no? En donde tenemos varias lentes aquí que nos van a dar este poder de amplificación, las lentes objetivas o objetivos como tal. Por acá tenemos la lente ocular, tenemos un cuerpo que es ese tubo, una platina que es en donde colocamos la muestra y todo esto está en una base conectada aquí por un brazo. Y algo importante pues es que tenemos además un tornillo que le llamamos enfoque, ¿no? Que nos va a ayudar a obtener la imagen más nítida de la muestra. Este ya es un prototipo mucho más moderno, que es el que encontramos propiamente en los laboratorios de investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microscopios, pues de manera más formal estamos refiriéndonos a este tipo de prototipos, ¿no? Microscopios compuestos que tienen ya una configuración muy específica, muy establecida. En estos prototipos nuevos, pues, bueno, no son tan nuevos realmente, pero son los más recientes, tenemos además algunos otros accesorios, como por ejemplo, en esta parte está incluida ya la luz con la que vamos a analizar la muestra. Es decir, todo este sistema de microscopio funciona además con una luz. Necesitamos iluminar la muestra para que de esa interacción de la luz con la muestra a través de mis objetivos pueda generarse una imagen amplificada. Entonces, la luz es un requisito indispensable. Entonces, de ahí, además, conocemos a esta clase de microscopios como microscopios ópticos. Entonces, en los nuevos microscopios, pues ya tenemos además la luz incluida y podemos jugar ahí con otras cosas. Por ejemplo, tener filtros para jugar un poco más con la luz. Y algo también interesante es que se tiene un adaptador para poner una cámara fotográfica y poder entonces tener un registro físico de esa imagen que se está generando en el microscopio.
¿Cómo funciona muy a grosso modo una lente en un microscopio? Pues de esta manera, ¿no? Tenemos el objeto que queremos amplificar, ponemos ante él una lente. Esta lente es convexa, ajá, tiene esta forma, está hecha de vidrio. Las lentes pueden tener diferente composición química para cambiar propiedades. Pueden tener una película, ¿no?, de un material específico para modificar sus propiedades. Y bueno, lo más importante es esta cosa que es convexa, ¿no? Originalmente estas lentes pues se pulían para obtener esta forma, se pulían a mano. Entonces iluminamos, ¿no? Iluminamos a nuestro objeto y los haces de luz van a pasar a través de el lente para generarnos una imagen amplificada. Hay un punto en donde nosotros vemos a esta imagen amplificada mucho más nítida, reconocemos mucho mejor los detalles y ese llamamos el punto focal o el foco de nuestra lente, ¿no? Entonces, en nuestro prototipo de microscopio, recuerdan que el enfoque era un tornillo, pues es este juego de ir acercando o alejando mi lente de mi objeto para llegar a este punto, para encontrar exactamente este punto focal, que es justamente en donde convergen la mayoría de los haces de luz que están atravesando por mi lente. El plano en donde se encuentra este punto focal se llama plano focal y la distancia entre el lente y este punto o este plano se llama distancia focal. Entonces, bueno, son conceptos que se manejan en microscopía. En una lente compuesta, esta imagen que ya se generó amplificada es a la vez el objeto de la nueva lente que está en nuestro sistema, ¿no? Y bueno, los objetivos actuales, los objetivos que utilizamos en la ciencia, pues ya no son una sola lente, sino además tenemos un juego de lentes, ajá, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varias lentes que nos van a cambiar las características de este objetivo, ¿no? Puede ser... hay objetivos con aplicaciones muy específicas y bueno, sobre todo pues queremos que tengan un poder de amplificación mayor. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el tratar de hacer o desarrollar objetivos cada vez más complejos me va a permitir amplificar, 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 amplificar. Podré ver átomos a través de una de estas lentes. ¿O cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esa amplificación a la que yo puedo llegar? Bueno, pues un microscopio no solamente tiene la función de amplificar y amplificar y amplificar. En este ejemplo, nosotros vemos que estamos amplificando la cara de este animalito, pero a mí me gustaría, por ejemplo, verle los ojos. Amplifico, amplifico, pero no alcanzo a ver los ojos, no los alcanzo a definir, ¿no? Entonces, en realidad, este tipo de amplificación no me está aportando, no me está siendo útil, no me está dando mayor información, ¿no? Creo que obtengo más información en esta parte que está menos amplificada que con esta. Entonces, ¿qué me está faltando? Un microscopio tiene que tener este poder de amplificación para observar partes pequeñas, efectivamente, pero también tiene que tener un poder de resolución, que quiere decir exactamente poder distinguir detalles en esas partes pequeñas, porque si no, pues no me es útil realmente amplificar. Y una tercera componente importante es el contraste, es decir, tengo que poder reconocer esos detalles en la imagen amplificada, ¿no? Eso se refiere, pues, por ejemplo, aquí tenemos zonas que son negras, unas más blancas, y entonces esta diferencia, ¿no? En el color, en el caso de una fotografía, pues me da ese contraste para poder identificar las diferentes zonas del objeto. En un microscopio, pues tengo que tener también un contraste o una diferencia, ¿no? En cómo interacciona la luz con mi muestra para poder reconocer esos detalles. Entonces, tanto el poder de amplificación como de resolución son parámetros que dependen del microscopio. Ajá, depende de qué microscopio estoy comprando, de qué objetivo tengo ahí.
Sí, depende de la configuración de ese microscopio. El contraste es una función mayormente de la muestra, ¿no? De cómo tengo la muestra ahí. Por ejemplo, esto es importante en el área de la biología o de la medicina, en donde vemos cosas, secciones muy pequeñas, muy transparentes, digamos, por ejemplo, tejidos, ¿no? En donde pues todas las partes tienen una misma composición química o una composición muy similar, en donde son muestras muy delgadas, en donde esa interacción con la luz es muy sutil. Entonces es importante ahí incluir medios de contrastes para poder distinguir una parte de la otra. En el área de las ciencias de la Tierra, afortunadamente no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la resolución? Me gustaría ahondar un poquito más porque es un parámetro clave cuando hablamos de microscopía y de muchas otras técnicas en donde obtenemos datos medibles, ¿no? La resolución se define como la capacidad que tiene un instrumento para discernir entre dos objetos separados una distancia delta R. ¿Qué quiere decir esto? Aquí claramente yo puedo reconocer que tengo dos círculos separados una cierta distancia. Aquí también, ¿no? Puedo estar segura de que son dos objetos, dos círculos separados una distancia. Y aquí, bueno, sí, yo pensaría que sí, que son dos objetos separados una distancia mínima, ¿no? De aquí ya no. Ajá, aquí ya veo que es un solo objeto. Entonces, justamente esta parte de aquí es mi límite de resolución. Hasta aquí yo puedo estar segura de que tengo dos objetos, aunque estén muy cerca. Acá, pues estoy más que segura, ¿no? Entonces estoy por arriba de mi límite de resolución. Pero en la última figura, yo ya no veo dos objetos, yo ya veo uno, entonces estoy por debajo de mi límite de resolución y entonces yo puedo interpretar pues que este organismo es alargado y entonces puedo hacerme toda una serie de hipótesis que no son acordes con la realidad porque estoy limitada por ese poder de resolución de mi equipo. Entonces yo tengo que saber, ¿no? El poder de resolución de mi equipo cuando voy a interpretar, sobre todo en cosas muy finas. La resolución de nuestro ojo es de 0.1 milímetros, es decir, yo puedo distinguir dos objetos separados 0.1 milímetros. 0.09 milímetros, yo ya no voy a poder estar segura de que son dos objetos independientes. ¿De qué depende este poder de resolución? Entonces, el poder amplificar y ver detalles y que esa amplificación me sea útil está relacionado además con el poder de resolución de mi equipo. ¿Y de qué depende a su vez este poder de resolución? Pues de la longitud de onda que estoy empleando para formar la imagen, es decir, de la luz con la que estoy iluminando mi objeto para formar la imagen. Esto fue una determinación que ya hizo Ernest Abbe por allá de 1878, ¿no? O sea, casi 3 siglos después de que se construyeron los primeros microscopios compuestos. Y entonces él determinó esta relación, esa resolución es 0.6 veces la longitud de onda de la luz que estoy usando, ¿no? Entonces recordemos, aquí tenemos una imagen del espectro electromagnético. La luz visible, pues es un intervalo de longitudes de onda. Y esta es la luz que yo uso regularmente para observar mis imágenes, mis objetos, perdón. Y entonces, si yo quisiera, entonces la resolución o hasta dónde puedo amplificar va a estar limitado, pues por esta longitud de onda, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver más y más y poder aumentar más, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría entonces que utilizar algún tipo de radiación con una longitud de onda menor. Y eso se hace. Ajá. Hay microscopios que utilizan, por ejemplo, rayos ultravioleta para observar objetos. Entonces, ya desde 1800, finales de los 1800, pues ya se había determinado que el microscopio óptico había llegado a su límite de resolución y pues ya no íbamos a poder hacer más.
Pero entonces necesitábamos una nueva forma de radiación con una menor longitud de onda si queríamos obtener microscopios que pudieran dejarnos ver más allá. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues hubo varios investigadores que se pusieron a trabajar en ello y ya para 1936 Ruzga desarrolló un microscopio basado en electrones. Es decir, ahora ya no vamos a usar unas de luz para analizar o para generar imágenes, sino unas de electrones. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos controlar la longitud de onda de los electrones dependiendo del voltaje con el que lo estamos generando. Entonces, por ejemplo, si generamos unas de electrones con 25 kilovolts, pues vamos a tener un límite de resolución de 3.5 nanómetros, ¿no? Entonces estábamos más o menos con luz blanca el poder de resolución es de 330 nanómetros. Entonces estamos bajando, ¿no? 100 veces ese poder de resolución al cambiar el tipo de longitud de onda con el que estamos trabajando, ¿no? Y entonces, pues la microscopía tiene estas dos áreas muy marcadas, muy importantes, que es la microscopía óptica y la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, entendemos por microscopía óptica aquella en donde usamos luz para generar nuestras imágenes y microscopía electrónica, aquella en donde utilizamos unas de electrones para generar estas imágenes amplificadas de un objeto. La forma de funcionamiento de un microscopio electrónico es similar, tiene muchas similitudes con la de un microscopio óptico, aunque también tiene sus diferencias, ¿no? Pero vaya, entonces la fuente de iluminación para un microscopio óptico es la luz, para un electrónico son electrones, pero tenemos los mismos componentes, un condensador, la muestra, una lente objetiva, para los dos casos. En el caso de los microscopios electrónicos, pues estas lentes son electromagnéticas, ya no son de vidrio, porque lo que necesitamos es manipular electrones. Y por supuesto, en el microscopio óptico, pues nuestro principal detector, pues son nuestros ojos, ¿no? O la cámara fotográfica en donde vamos a poder plasmar la imagen que estamos generando. Y en un microscopio electrónico, pues necesitamos básicamente un detector de electrones porque nuestros ojos no son capaces de detectar o de ver electrones. Entonces aquí adicionalmente necesitamos un detector o una pantalla que me genere la imagen que se está generando, ¿no? Y bueno, adicionalmente todo este sistema en los microscopios electrónicos se encuentran al vacío precisamente para que que estoy generando no se me disperse. Y bueno, entonces dentro de estas dos áreas de la microscopía tenemos un mundo, ¿no? Un mundo en cada una de ellas, un mundo de posibilidades. Entonces, dentro de los microscopios ópticos voy a mencionar los más utilizados en el área de ciencias de la Tierra. Por supuesto que hay varios que voy a dejar fuera y que están más enfocados a otras áreas, pero bueno, microscopios ópticos en el área de ciencias de la Tierra más utilizados, pues la lupa binocular, los microscopios compuestos, el petrográfico, la fluorescencia, el confocal, el catodoluminiscencia. Y en cuanto a los electrónicos, tenemos básicamente dos variantes, que es el microscopio de transmisión y el de barrido. Los dos tienen utilidad en el área de las ciencias de la Tierra, pero el más común, el más usado es el de barrido y en ese es en el que me voy a enfocar. Entonces, a continuación voy a dar ejemplos, ¿no? de lo que podemos observar con cada una de estas técnicas y voy a presentar imágenes, fotografías tomadas en el laboratorio de fluidos corticales, pero que, vaya, los dueños de las muestras pues son varios investigadores del Centro de Geociencias. En algunos casos cito de quiénes son y en otros casos pues no me fue posible, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que queremos ver en ciencias de la Tierra? Bueno, pues ya vimos que tenemos muchas posibilidades, pero una de las cosas más importantes o que más comúnmente nos interesa estudiar, pues son las rocas, ¿no? Las rocas porque son agregados de minerales, entonces pues nos van a dar información de los minerales, de la composición química de todos estos componentes,
Y con esto pues nos dan una idea de todos los fenómenos físicos que se tuvieron que llevar a cabo para que ese mineral se formara, ¿no? Entonces no es lo mismo encontrar un cierto tipo de mineral en un lugar que en otro. Y bueno, eso es lo que queremos básicamente entender, ¿no? Ir entendiendo. Entonces, pues una de las aplicaciones es el estudio de rocas, el estudio de suelos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede? Cada investigador tendrá su sitio de interés, de estudio, tendrá sus objetivos, ¿no? De su investigación, y entonces, pues, deciden ir a ese lugar, a ese sitio, para tomar muestras, ¿no? Observar el sitio y decidir pues que no podemos llevarnos toda esta roca, pues vamos a llevarnos pedacitos o fragmentos de rocas en diferentes puntos. Entonces, básicamente esto es lo que llega al laboratorio, ¿no? Es interesante ver cómo para estudiar, ¿no? Toda esta totalidad, todo esto tan vasto que constituye nuestro planeta, pues en realidad no podemos estudiar cosas tan grandes. Entonces necesitamos irlas haciendo pequeñas y es interesantísimo cómo el estudio de estas porciones pequeñas nos van a dar información de lo general, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de muestras que llegan al laboratorio, fragmentos de rocas que necesitamos ir haciendo cada vez más pequeños, ¿no? Entonces podemos ir haciendo cortes hasta llegar a tener fragmentos de estas rocas o del suelo, ¿no? O de la muestra que sea de interés, la pegamos en un vidrio, en un portaobjetos y luego este fragmento aún se tiene que pulir, ¿no? Se tiene que pulir para que sea delgado, lo suficientemente delgado pues para ser estudiado a través de la microscopía, ¿no? Entonces, se procura tener superficies pulidas, superficies planas, superficies homogéneas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues obviamente una sola muestra no me va a dar la información de todo el campo que quiero. Entonces vamos tomando o se van tomando muestras de diferentes puntos, ¿no? del sitio de interés y se van tratando así y entonces uno termina con una serie de láminas delgadas por analizar. También puede suceder que tengas minerales lo suficientemente grandes para aislarlos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo fragmentos de minerales muy puros, cuarzos, ¿no? Que igual, ¿no? Estas rocas se van disgregando y entonces puedes ir obteniendo fragmentos de algunos minerales casi puros, ¿no? Entonces lo que se hace es también pulir estas secciones por ambos lados para tener pues un grosor específico y que pueda ser analizable, ¿no? Entonces yo estoy diciendo que son muestras grandes, pero fíjense que miden alrededor de medio centímetro, ¿no? Entonces en realidad las muestras que manejamos pues están en ese orden microscópico. ¿Y qué información vamos a obtener con todo esto? Bueno, pues por ejemplo en las rocas podemos determinar los minerales que están ahí, la morfología, incluso hacer una cuantificación, ¿no? Cuánto cuarzo, cuánto óxido de hierro, cuántos carbonatos de calcio, ¿no? Entonces podemos ir haciendo una cuantificación de cuánto tenemos de cada uno de los minerales. En los minerales específicamente, pues podemos identificar el tipo de minerales que tenemos ahí y además algunos procesos de formación, ¿no? En los suelos, por ejemplo, pues también la composición de suelos, qué tipos de minerales, la presencia de arcillas, eso es interesante porque las arcillas pues son producto de descomposición de rocas. Y entonces pues ya nos están hablando de un proceso, ¿no? De un proceso que hubo ahí. Tal vez la presencia de microorganismos, ¿no? En sedimentos, pues también la composición de los minerales, de la presencia de microorganismos, también pudiéramos analizar restos fósiles o piezas. Y hay una cosa que se llaman inclusiones fluidas, que son gotitas atrapadas en un mineral que quedaron ahí atrapadas cuando este mineral se formó. Y bueno, pues entonces ahí podemos determinar las inclusiones fluidas, su composición
y su comportamiento con la temperatura. Entonces, bueno, un primer ejemplo es el uso de la lupa binocular. Este es, digamos, es un tipo de microscopio muy sencillo, ¿no? Que nos permite pues simplemente ver como objetos más grandes, echarle un primer vistazo a la muestra, o tal vez nos ayudan también a separar, ¿no? A veces queremos separar ciertos minerales como los que acabo de mencionar, con un fin muy particular, y entonces aquí a través de la lupa pues nos ayudamos a ir separando esas piezas de mineral, ¿no? Como las que tenemos aquí, luego se pueden montar también sobre una resina para que sea más fácil su manipulación y su estudio. En esta fotografía podemos observar una pieza. Este es una pieza de un molar, de un equino, de una investigador del centro que se dedica pues al estudio de la evolución de la vida de ciertas especies aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, si se fijan, esta imagen es la composición de al menos seis fotografías, 6 tomas, porque en realidad era una muestra grande, era una muestra como de 1 pulgada, ¿no? Cuadrada más o menos. Entonces es una muestra grande para un microscopio, ¿no? Entonces, bueno, aquí se tuvo que hacer esa reconstrucción, pero vaya, lo interesante aquí era ver estas crestas, porque pueden proporcionar información sobre la edad, ¿no? Del espécimen que poseía este molar, y también sobre el tipo de comida, ¿no? que ingiría. Porque pues si era una comida, por ejemplo, más abrasiva, pues estas crestas se van desgastando más rápidamente que si no. Entonces ahí es en donde empezamos a obtener la información a través del microscopio, ¿no? Bueno, ¿y qué tal que ahora a esta misma microscopio tan sencillo le acoplamos una platina aquí? Esta es una cámara en donde aquí al centro podemos meter nuestras láminas ya preparadas. Y en vez de iluminar a mi muestra con luz blanca, le voy a hacer, bueno, sí la iluminamos para observarla, pero luego generamos a través de este dispositivo, vamos a generar unas de electrones de alta energía que va a excitar a todo mi mineral y va a generar un fenómeno que se llama catodoluminiscencia, ¿no? Y que se refiere precisamente a que este mineral va a emitir luz en respuesta a la excitación con este haz de electrones, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a identificar minerales, porque cada mineral emitirá una luz de diferente color, ¿no? Entonces podemos determinar la composición de ciertos minerales y además identificar lo que llamamos sondeamientos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un mineral en luz blanca, y esta es la misma zona obtenida con este fenómeno de catodoluminiscencia. Es decir, este rojo que vemos aquí es una luz que está emitiendo este mineral, y que además no es una luz uniforme, ¿no? Está siendo emitida de diferentes maneras dependiendo de cómo está conformado el mineral. Es decir, un mineral no se forma de un día para otro en un solo proceso, sino lleva toda una serie de procesos y le toma miles o millones de años de irse formando. Entonces, justamente cada una de estas líneas nos va diciendo que aquí hubo un crecimiento y luego pasó algo y luego volvió a crecer, y entonces entre un crecimiento y otro, pues hubo un cambio de condiciones, ¿no? Y entonces esto nuevamente nos empieza a dar información, pues no solo de la composición de lo que tenemos ahí, que es un carbonato, sino de cómo fue ese proceso y las condiciones que existían cuando este mineral se formó. Entonces, bueno, es un fenómeno que se presenta en muchos minerales, ¿no? Los microscopios compuestos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué hacemos con los microscopios un poquito más complejos, compuestos. El más, digamos, el más usado, el más común en el área de ciencias de la Tierra es el microscopio petrográfico o de luz polarizada, ¿no? Que se utiliza precisamente en el área de la petrografía para el estudio de rocas, ¿no? Aquí, si pueden observar, tiene una platina diferente. Esta es redonda y además es movible, entonces nos permite ir
rotando a nuestro mineral precisamente para ver cómo interacciona con la luz polarizada. Tenemos además aquí un accesorio, son unos lentes también que nos van a ayudar a polarizar la luz, ¿no? ¿Qué es esto de polarizar? Pues la luz se encuentra vibrando en todas las direcciones de manera normal y nosotros queremos más bien filtrar esta vibración, ¿no? Para cambiar las propiedades de la luz y que su interacción con el mineral nos dé información más específica. Entonces también nos ayuda a identificar minerales, a cuantificar minerales, nos ayuda a discernir si tenemos materiales amorfos o cristalinos y además nos da información mucho más fina sobre los minerales como el sistema cristalino que tienen y las imperfecciones en un cristal, ¿no? Entonces, por sistema cristalino entendemos esta organización atómica en un mineral, en las 3 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una lámina vista en luz blanca y esta es la imagen con luz polarizada. Entonces, pues inmediatamente vemos que todas estas zonas en naranja pues son diferentes, ¿no? a toda mi matriz y pues esto que está dándome este color pues tiene la misma composición, es el mismo mineral diferente que los demás, ¿no? Entonces así es como vamos a identificar. Pero bueno, ahora en vez de hacer petrografía o con luz polarizada, ¿qué tal que adaptamos aquí una fuente de luz ultravioleta para observar las muestras con luz ultravioleta? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, pues la luz ultravioleta ya vimos que tiene una longitud de onda más pequeña que la luz blanca, entonces pues me va a dar información un poco de mayor resolución, ¿no? Pero además pues la luz ultravioleta interacciona, ¿no? con mi material generando también el fenómeno de fluorescencia, así como el de catodoluminiscencia, que es la emisión de luz generada por esa interacción con unas de electrones. La luz ultravioleta, pues al ser también más energética que la luz blanca, también es capaz de excitar ciertos componentes de los minerales y generar y hacer que esos componentes emitan también luz, ¿no? Es una excitación menos energética, pero también nos puede dar el mismo fenómeno en ciertos componentes de los minerales, ¿no? Existen unas cosas que se llaman inclusiones fluidas, es esta parte que se ve aquí como una gota, ¿no? El mineral es toda esta parte transparente y esto de aquí es una gotita, ¿no? Esto es muy interesante porque brinda mucha información de la naturaleza de los fenómenos que existieron ahí cuando el mineral se formó. Es decir, estamos pensando que en el inicio, ¿no? Al inicio de la formación de este mineral, todo era un fluido que se fue enfriando, entonces se fue formando el mineral sólido y en ese proceso quedaron gotas de fluidos atrapadas ahí en el mineral, ¿no? Y entonces, ¿de qué van a hacer esas gotas? Pues por supuesto tienen una composición química diferente a la del mineral y el determinar esa composición química nos va a dar información sobre, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? Que existía cuando se formó ese mineral, si era una atmósfera oxidante, reductora, si había CO2, si había metano, qué clase de cosas había ahí en ese fluido en donde también se formó el mineral, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy importante y muy grande de las ciencias de la Tierra, ¿no? El estudio de inclusiones fluidas. Y fíjense en lo que va a pasar con esta inclusión. Ay, perdón por el ruido. ¿Qué pasó ahí? Yo estaba observando esa inclusión con luz blanca, ¿no? Entonces se veía
ya no quiero que se reproduzca ahí. Estoy observando con luz blanca, ¿no? Y entonces hago incidir ahora un haz de ultravioleta. Y lo que sucede es que esta parte y esta parte se pusieron azules, ¿no? Es decir, comenzaron a emitir luz en el azul. Y eso me da inmediatamente información sobre la naturaleza del fluido que está ahí atrapado y me dice que son hidrocarburos, es decir, petróleo, ¿no? Estos hidrocarburos tienen esa propiedad de emitir en el azul en respuesta a la excitación con luz ultravioleta. Y entonces muy rápidamente yo me puedo dar cuenta de si esas inclusiones son de hidrocarburos o no, ¿no? Tal vez de agua, tal vez de otra cosa. Y bueno, entonces puedo determinar muchas propiedades de estas inclusiones, ¿no? Siguiendo en esta línea de las inclusiones, pues también podría acoplar a mi microscopio compuesto una platina que sea capaz de calentar, ¿no? Entonces yo meto esos cristalitos o esa plaquita con inclusiones ya determinadas, ya identificadas y empiezo a calentar y entonces voy a obtener lo que es una temperatura de homogeneización, es decir, cuando esas gotitas, esas partes más oscuritas se disuelven en el líquido, pues es mi temperatura de homogeneización y sería la mínima que existía cuando se formó ese mineral, ¿no? Y entonces ya podemos obtener o empezar a obtener datos de índole cuantitativa a través del uso de un microscopio. También puedo congelar y determinar con ello la composición química de esa inclusión fluida, ¿no? O hay otro tipo de microscopio que se llama confocal. Este sí ya no es como acoplarle al microscopio un cierto accesorio. Este es ya un microscopio diferente. Pero vaya, también está basado en este fenómeno de fluorescencia, solo que ahí utilizamos un láser para excitar a los componentes que tengamos ahí. Aquí tenemos nuevamente una inclusión. Y además tiene una propiedad en donde bueno, me genera imágenes con mucha resolución. Y adicionalmente la platina en donde está la muestra es motorizada y entonces quiere decir que yo voy a poder ir obteniendo imágenes en la dirección Z, ¿no? Entonces yo voy a poder ir teniendo rebanadas de una cosa que tiene un volumen y al final podré hacer una reconstrucción de esa tridimensional de este objeto y podré incluso calcular volúmenes, ¿no? También podría acoplar un microscopio óptico a otro tipo de técnicas como la espectroscopía de infrarrojo, ¿no? Aquí lo tenemos también para el análisis de inclusiones, entonces ahora voy a hacer un análisis con otra técnica para obtener un espectro que también me va a dar la composición de lo que yo tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, si tienes agua, tienes hidrocarburos, pero además tienes metano y tienes CO2, ¿no? Entonces, esta técnica es muy usada para la caracterización de materiales en química, bueno, en muchas áreas. Y lo único que estamos haciendo pues es acoplar el microscopio para poder analizar nuevamente partes muy, muy pequeñitas. Si se fijan, aquí los objetivos son diferentes porque están más bien enfocados a captar esta interacción del infrarrojo con mi muestra más que amplificar o generarme una imagen amplificada. Bueno, ¿y para qué todo esto, no? ¿Para qué tantas cosas, que son bonitas, pero bueno, tiene que darme más, ¿no? Entonces el objetivo o uno de los objetivos del uso de todas estas técnicas es poder al final proponer un modelo, ¿no? De todos los fenómenos que tuvieron que pasar para que se formara, por ejemplo, una región, ¿no? Una región que fue la que el investigador muestró. Entonces, por ejemplo, en esta foto de la izquierda podemos ver la reconstrucción de una sección. En la foto central son las fotografías tomadas con el microscopio petrográfico. Las de la izquierda son con microscopía de ultravioleta. Y entonces aquí podemos identificar diferentes componentes como uranio, que el uranio también presenta esta respuesta de fluorescencia.
Entonces podemos identificar que aquí hay uranio, podemos identificar que aquí hay hidrocarburos y que además hay, pues aquí están inclusiones de hidrocarburos y entonces podemos ir haciendo una reconstrucción, ¿no? De cómo va toda una secuencia, ¿no? Y bueno, del lado derecho es la misma secuencia ahora tomada con catodoluminiscencia. Entonces se puede observar cómo en esa secuencia, pues tenemos diferentes componentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un travertino, que es un carbonato de calcio, cuyo origen es parcialmente biogenético. Y de este lado, o sea, hasta aquí, ¿no? Tenemos un límite en donde aquí probablemente hubo corrosión y luego hacia arriba se observa más bien un mineral, pero más bien producto de un evento hidrotermal, ¿no? Es decir, agua y altas temperaturas. Entonces ya podemos ir observando cómo ha habido cambios en cuanto a minerales, ¿no? En cuanto a tipo de minerales eh, y de todos los demás componentes y podemos entonces ir haciendo una historia de qué pasó aquí, ¿no? De cómo se fue formando esto, qué eventos sucedieron, cuáles eran las condiciones, ¿no? Nuevamente el estudio, esto es el mineral, ¿no? Pero el estudio de inclusiones fluidas pues nos completa parte de la historia, ¿no? Para, repito, al final poder integrar o proponer un modelo o un pedacito, ¿no? Porque es un pedacito de modelo de lo que fue sucediendo en esa región, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí, ¿no? Nuevamente la microscopía, pues en la óptica estamos en esta zona, alcanzamos a ver aproximadamente 100, 200 micrómetros de amplificación, ¿no? Entonces, si queremos irnos a cosas con más detalle, pues nos vamos al área de la microscopía electrónica, ¿no? Este es un microscopio electrónico, si se fijan ya luce muy diferente a los microscopios ópticos. Tenemos aquí adentro esa columna en donde generamos a los electrones, que está el vacío y la muestra también se introduce ahí. La preparación de muestras puede ser diferente, puede ser más sencilla, pero si ustedes ya tienen sus láminas delgadas o sus fragmentos de minerales, esos se meten tal cual al microscopio, ¿no? Y con esta técnica, pues nuevamente podemos identificar minerales, la morfología, su naturaleza, algunos procesos geoquímicos o geofísicos que pasaron ahí, o también la presencia de contaminantes. La interacción de un haz de electrones con una muestra es muy diferente a la que se da con la luz, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que llega un haz de electrones con mucha energía, altamente acelerado, y suceden varios fenómenos ahí. Y el chiste es que yo pueda captarlos, ¿no? Entonces puede suceder que este haz con su energía saque electrones de mi muestra, ¿no? Y si yo soy capaz de detectar esos electrones que están saliendo, puedo ir generando una imagen punto a punto con esas señales de electrones, ¿no? Una imagen punto a punto de mi superficie. Pero también puede suceder que estos electrones del mismo haz que está incidiendo sobre la muestra, pues sean rebotados, ¿no? A eso les llamamos electrones retrodispersados y si yo tengo la posibilidad de detectarlos, puedo ir generando una imagen de esa superficie. Y también sucede que se generan rayos X característicos de la muestra, es decir, con el impacto, pues hay la formación de rayos X que son únicos para cada elemento y entonces, si yo tengo la posibilidad de detectarlos, pues podré conocer la composición química, la composición elemental de esta muestra. Entonces, así como el área de la microscopía óptica, pues es un mundo de posibilidades, la microscopía electrónica también nos ofrece una serie de posibilidades, ¿no? Entonces, nuevamente, pues vamos con ejemplos. Aquí tenemos una de esas láminas delgadas que tal vez ya analizamos por petrografía y por otras técnicas. Inmediatamente podemos observar pues diferentes granos, ¿no? Que corresponden a diferentes minerales dentro de mi muestra. O podemos hacer cosas un poco más de detalle, por ejemplo, en esta partícula que es un óxido de hierro y que en estas líneas que se ven,
pues tenemos mayoritariamente la presencia de titanio, ¿no? Entonces aquí ya se puede empezar a ver pues nuevamente que está habiendo un tipo de proceso que está alterando este mineral, ¿no? Otra de las aplicaciones importantes pues es la determinación o la identificación de arcillas, ¿no? Que se encuentran presentes en rocas y en muchos suelos, ¿no? Es importante porque muchas de las características o comportamiento mecánico, ¿no? De suelos, por ejemplo, viene determinado en ocasiones por las arcillas que están presentes cuando están en una gran proporción. Entonces, bueno, aquí podemos ver arcillas que son este tipo de estructuras como láminas, ¿no? Entonces, pues lo usamos para identificar si tenemos o dónde o si hay arcillas. Otra aplicación es, por ejemplo, analizar rocas, ¿no? Rocas muy pequeñitas. Vamos a analizarlas ya no en secciones, sino completas, para ver su morfología, ¿no? Su porosidad, por ejemplo, porque esto también nos va a hablar de los procesos que nos llevaron a la formación de esta roca. Entonces, esta roca que es muy porosa, por supuesto que ha de haber sufrido un proceso muy diferente a una roca sin poros, ¿no? Aquí vemos además que tenemos como poros muy grandes, entonces podríamos pensar que a lo mejor ahí hubo un gas, un fluido y que hubo una liberación de este fluido generándome este tipo de marcas, ¿no? De poros. Entonces otra vez pues podemos empezar a tener información de las características y de los procesos involucrados, ¿no? Este también es análisis, son fragmentos de rocas. Aquí lo que se quería ver era precisamente este tipo de marcas que se van generando en las rocas cuando sufrieron un arrastre, ¿no? Un desplazamiento. Entonces, pues es interesante porque queremos saber si pues las características de estas rocas en ese tipo de procesos de deslaves, ¿no? O de formación de lahares, que son precisamente desplazamientos de sedimentos y agua. Y se dan, pues, por ejemplo, en zonas volcánicas, ¿no? O cerros, ¿no? Todos estos deslaves. Entonces, pues imagínense encontrar un tipo de marcas así que nos están dando esta idea de que fueron arrastradas, ¿no? Pues imagínense encontrar este tipo de marcas a lo mejor en una región que ahora en donde no sabemos que es que se presentó este fenómeno, pues entonces podemos comenzar a inferir que ahí hubo un fenómeno de este tipo, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, es la determinación de la presencia de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en suelos, en sedimentos, podemos encontrar lo que se llaman diatomeas, que son estos organismos. En realidad aquí son los esqueletos de los microorganismos, ya están muertos, ya son los esqueletos. Y estos organismos pues viven básicamente en lugares húmedos, en lugares donde hay agua. Y nos pueden dar también información dependiendo de la forma, pues es una especie o es otra, y dependiendo de la especie que encuentras, pues entonces puedes saber cuáles eran las condiciones que había ahí, porque no todas las especies sobreviven en las mismas condiciones, ¿no? Pues de oxigenación, de acidez, de salinidad. Entonces nos empieza a dar información de todo lo que sucedía ahí. Otra parte también muy importante que se hace en Centro de Geociencias es nuevamente el fenómeno de catodoluminiscencia que ya mencionamos en la microscopía óptica, pero que también puede registrarse en microscopía electrónica, ¿no? Porque tenemos ya ahí el haz de electrones interaccionando con la muestra, y si yo tengo un detector de luz de catodoluminiscencia, pues podré entonces detectar esa generación de luz por mis minerales. Entonces aquí tengo zircones separados, observados en microscopio óptico, se ven así en el microscopio electrónico únicamente la superficie
Pero cuando metemos el detector de catodoluminiscencia, pues podemos observar nuevamente estos soneamientos en los minerales que me dan información de toda una historia, ¿no? Toda una historia de formación de estos minerales. Y una aplicación de esto es pues el fechamiento, ¿no? El fechamiento de este tipo de minerales nos va a dar la edad de las rocas en donde se encontraron, ¿no? Entonces, pues se utiliza la catodoluminiscencia para determinar estos puntitos que se ven aquí, pues son minerales que ya fueron ablacionados con un láser, ¿no? Entonces se les pone un láser de muy alta energía, se evapora el contenido químico que está aquí y ese vapor es arrastrado hacia otro equipo que me va a determinar las masas y luego por ciertas relaciones matemáticas podré conocer la edad de estos minerales, la edad de estos silicones para fechar, para datar pues los mantos de las rocas, ¿no? O ciertas zonas, en fin. Como ya dijimos, no es lo mismo el centro que la orilla, porque aquí es en donde se empieza a formar el zircón, ¿no? Y luego va sufriendo procesos de crecimiento que llevan millones de años. Entonces, pues por eso es útil hacer la catodoluminiscencia para determinar en dónde voy a fechar, ¿no? Si en el centro o acá porque va a haber, o en la orilla, porque va a haber una diferencia importante en la edad que se determine. Y bueno, otra aplicación que le hemos dado al microscopio, pues es el análisis de contaminación ambiental, ¿no? Aquí lo que se hizo fue simplemente muestrear o tomar muestras de hojas de los árboles aquí en la ciudad de Querétaro, de árboles que se encontraban en avenidas principales, en donde hay mucho movimiento pues de carros principalmente, y analizar esas hojitas al microscopio en búsqueda de partículas que nos hablen de contaminación. Y pues sí, efectivamente se encontraron, ¿no? Por ejemplo, esta bolita de aquí, pues tiene una forma muy diferente a lo que encontramos en la naturaleza, ¿no? A una hoja, a una fibra, Entonces, por morfología podemos ir distinguiendo, también por diferencia en el contraste podemos ir distinguiendo partículas digamos, raras en el sentido de que no son la mayoría de la muestra, ¿no? Entonces las identificamos como contaminantes y el microscopio electrónico tiene además una técnica acoplada que está basada en la determinación de rayos X que se están generando en la muestra, que se llama bueno, se conoce como EDS y que es una espectroscopía de energía dispersiva y que justamente pues tenemos ahí un detector para detectar esos rayos X que se están generando de las muestras y podemos identificar o asociar, ¿no? Esos rayos X, la energía de esos rayos X con un elemento y entonces podemos determinar que esta bolita de aquí pues era hierro. Y podemos determinar que todas estas partículas acá están hechas de tierras raras, ¿no? Europio, itrio. ¿De dónde vendrán? Pues muy probablemente de los procesos de catalización de los motores de los vehículos, ¿no? Pues es raro encontrarlas pues en una hoja, en un árbol, ¿no? No es natural. Entonces, pues podemos identificar ahí estos contaminantes, ¿no? Entonces, pues aquí ya incursionando en esta área de ambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues a manera de conclusión, la microscopía pues es un área muy vasta, ¿no? Una herramienta básica en las ciencias de la Tierra y que nos ofrece múltiples posibilidades para el análisis de muestras sólidas de diversa índole, ¿no? Entonces, pues aquí
el límite un poco es la imaginación, ¿no? ¿Para qué más me puede servir esta técnica? O qué podría, o si tengo un problema específico, pues saber que hay una técnica que me puede auxiliar en el análisis. Por supuesto, es una herramienta que tiene que ir en conjunto con muchas otras para poder armar una historia completa, coherente, ¿no? Pero es una técnica, una serie de herramientas pues muy valiosa, muy poderosa, con un gran aporte en varias áreas, ¿no? En las ciencias de la Tierra. Y bueno, pues si tienen preguntas. Tenemos una pregunta de Facebook. Dice que dependiendo del lugar en donde se feche el zircón y en general cualquier mineral, ¿qué tanto varía la edad entre el centro y uno de los bordes? Es una pregunta de Félix Rodríguez Cardoso. Uy, pues mira, la edad puede variar simplemente en el mismo zircón, ¿no? O sea, repito, si hago el análisis en el centro o si lo hago en la orilla, pues ya va a variar el zircón y esa variación puede ser de unos cuantos millones de años, nada más, ¿no? Entonces, pues sí, depende mucho de la proveniencia de los zircones, pero sí, la variación está dada en millones de años, porque además, vaya, la sensibilidad de las técnicas que se usan, pues tampoco nos da como para hacer algo mucho más, digamos, de menos edad, ¿no? Digo, por supuesto, hay se trata de más de una técnica estadística, ¿no? Es decir, no se analiza un solo zircón, se analiza una familia de zircones y se hace una estadística para, pues, corroborar que es algo coherente, ¿no? Entonces, sí, la variación puede ser, y luego de un estrato a otro, pues, realmente pues son millones de años, ¿no? Uno, dos o 10, no sé, depende mucho de la naturaleza de la muestra, de dónde tomaste tu muestra, pero sí son variaciones importantes, ¿no? Ahora, también depende de los procesos, ¿no? De los procesos que se llevaron ahí. A lo mejor no hay variaciones tan importantes porque pues los procesos fueron más homogéneos, pero bueno, esas ya son cosas que se tienen que determinar pues en el contexto de tu muestra. No se puede hablar de manera tan general. Marina, acá en Zoom no hay preguntas. Sin embargo, yo sí te quisiera hacer una. Sí. Pensando en la erupción del volcán en España, en la isla, ¿se puede tomar una muestra para tener información de tipo de rocas, cómo se formaron al interior de la montaña o de ese volcán, compararla con otras muestras de otras erupciones en otros países y en otros momentos? Sí, claro, ¿no? De rocas o de minerales, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una investigadora en el Politécnico, creo, que traía a analizar minerales de cuarzo obtenidos de las erupciones volcánicas, ¿no? De algunos volcanes aquí en México. Eran fragmentos pequeñísimos, ¿no? Pero bueno, se lograban analizar por esta técnica de infrarrojo para determinar su composición. Básicamente de las inclusiones fluidas, ¿no? O sea, el tipo de mineral sí es interesante porque nos está hablando de lo que hay allá adentro, pero lo que más, o bueno, una de las partes también importantes, pues es el análisis de estas inclusiones que están atrapadas, porque nos están hablando de los fluidos que quedaron también atrapados, que se están generando ahí en el centro del volcán, ¿no? Entonces, a través del análisis de estas inclusiones, pues podemos determinar gran parte de la naturaleza, de la composición química de los fluidos que están allá adentro, de las condiciones, ¿no? Las temperaturas que se están manejando allá en el interior del volcán.
Sí, ¿no? Y se podría hacer una comparación con las de otros obtenidas en otros volcanes, pues para ver cuáles son la diferencia en condiciones, ¿no? Tanto de composición química como físicas que pueda haber en los cráteres, ¿no? Sí, es una forma de llegar ahí. Gracias, Mariana. Marina, Norma González levantó la mano en Zoom. Yo no la veo, pero me está comentando Liliana. Sí, aquí Adelante, estoy. Norma. Sí, hola, mucho gusto. Hola, Muy interesante su plática, doctora. gracias. Bueno, tengo curiosidad. ¿Se han utilizado alguna de estas técnicas para reconocer cristales en marcas de cementos? O sea, para la industria cementera. No, bueno, acá en el Centro de Geociencias no, sí hemos trabajado con algunas industrias cementeras, pero hacemos otro tipo de análisis, ¿no? Digamos más generales, ¿no? Porque a lo que ellos, bueno, no sé si tengas un antecedente, pero, o de algo muy específico, pero en general lo que a las cementeras les interesa es ver pues la relación de fases de lo que tienen ahí para formar el cemento, ¿no? Que por ejemplo, justamente es una mezcla de compuestos, de silicatos, y a ellos les interesa ver que efectivamente tengan esos compuestos y la proporción entre ellos, ¿no? Entonces no utilizamos ese tipo de técnicas, sino más bien técnicas pues que nos den información más como del volumen, ¿no? Más que de Ok. cosas muy puntuales. Y disculpe, doctora, y por ejemplo, en el área de arquitectura para los monumentos históricos, ya ve que también hay ocasiones que se necesita que una roca que está en un monumento histórico la tengan que arreglar y entonces le piden que se encuentre una roca similar. ¿Podría utilizarse alguna de estas técnicas para ayudarnos con esto? Sí, sí, claro que sí, sí lo hemos hecho. Sí, sí, como dices, el interés ahí es pues determinar, por ejemplo, la composición química para saber con qué se puede reparar, ¿no? Ujú. Sin deteriorarla más, ¿no? O también estudiar pues esos procesos de descomposición, ¿no? Con la morfología de las partículas pues de la pieza que tenemos ahí, ¿no? Sí, sí, también es un área de aplicación. Entonces, las técnicas microscópicas tienen una aplicación en muchas áreas, ¿no? Ok, muchísimas. También Ay, perdón. sí, perdón, también pues en la arqueología, ¿no? Como ya mencionamos, piezas de organismos, o también piezas, por ejemplo, de vasijas de piezas, pues sí, civilizaciones antiguas que también se analizan para determinar su composición química y su proveniencia, por ejemplo, ¿no? Los Ujú. materiales, pues, de dónde los trajeron y todo ese tipo de cosas. También es otra área de aplicación, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora. De nada. Hola Marina, por acá tenemos otra pregunta de Félix Sí, Rodríguez Cardoso. Dice, ¿cómo se preparan las muestras en el microscopio electrónico de barrido, especialmente cuando las muestras no son conductoras? sí, bueno, esto de la conducción es un tema. Como estamos hablando de una interacción con electrones, lo que desearíamos es que mi muestra fuera conductora, ¿no? Para que esta interacción sea adecuada. Entonces, las muestras se preparan cuando no son conductoras. Si tú requieres que lo sean, pues se pueden recubrir con algún material que sí es conductor, como el grafito o el oro, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se evapora grafito y cae sobre la muestra, sobre la superficie, y me va a ayudar a que esa superficie sea conductora y me pueda dar información sobre mi muestra.
Hay diferentes tipos de microscopios electrónicos. El que tenemos aquí en Geociencias, si lo ven, es muy pequeño, ¿no? Lo tenemos ahí en la mesa, es un microscopio de mesa. Y la particularidad de este microscopio es que trabaja, como les había comentado, toda la columna en donde se genera el haz de electrones y en donde está la muestra, en donde se lleva a cabo la interacción de este haz con la muestra, está al vacío. Hay microscopios, sobre todo en donde queremos o tenemos mucha resolución, queremos definir mucho más allá. Este vacío es grande, precisamente para no perder un poco de ese haz de electrones. Este microscopio de mesa tiene o trabaja a un vacío menor, a un vacío pequeño, es decir, no necesitamos hacer un vacío muy grande para que funcione. Y esto ayuda a que podamos meter muestras sin recubrir. Entonces, en este microscopio hemos metido tal cual, agarramos el bichito, lo ponemos ahí, lo pegamos y lo metemos, ¿no? Muchas de las muestras de los geólogos, todas estas piezas que están sobre vidrio, que no es conductor, y muchas de las rocas pues, que no son conductoras, las hemos metido tal cual, ¿no? Precisamente por esta característica del equipo de no necesitar un gran vacío para trabajar. Entonces, dependiendo del tipo de microscopio que uses, también va a depender el tipo de preparación de muestra que requieras. Entonces, lo más básico es recubrir las muestras, pero repito, hay microscopios actuales en donde ya ni siquiera necesitas recubrir las muestras. Gracias, Marina. Nada más, ya queda un comentario de Rubén Domínguez. Ninguna pregunta, solo agradecer su excelente presentación. Hemos aprendido mucho de estas herramientas. Muchas gracias. Gracias. ¿Terminamos? Juan, ¿estás por ahí? ¿Terminamos? Sí, ya terminamos, Marina. Muchas gracias por la estupenda presentación y todo este recorrido que hiciste a través de los diferentes tipos de microscopios, ¿no? Muy aleccionador. Y agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Los esperamos en noviembre en la próxima charla del Centro de Geociencias. Hasta la próxima.